favor. Entonces, los valores de la glucosa, por favor, es importante estarlos registrando cada cierto tiempo. Muchas de las veces cuando ya tienen un registro con el médico, ya sea general, el médico familiar, el médico diabetólogo, el endocrinólogo, el médico internista, pues les hace chequeos de forma mensual. Sin embargo, yo creo que sí es importante cuando nosotros estamos como subiendo un poquito de peso, y ahora ustedes ya saben cómo es su presión, cómo es su índice de masa corporal, ya saben su perímetro abdominal. Entonces, cuando vean alguna anormalidad, cuando los valores, porque ustedes ya tienen su historia, ¿no es cierto?, reflejada con una semaforización, porque así lo hemos hecho en esta intervención. Entonces, cuando ustedes vean que esta semaforización está saliéndose de lo normal, por favor, para que se vayan tomando la glucosa, que ese es uno de las principales consecuencias, aparte de la presión arterial. La glucosa, ustedes saben que siempre que haya una presión arterial elevada, vamos también a la posibilidad de tener diabetes. Si tenemos problemas de diabetes, casi siempre también hay una falla de otros órganos, y en este caso es a nivel del corazón y puede haber presión alta. Entonces, siempre estar, por favor, pendiente de estas dos aristas para no salirnos de los valores normales. Entonces, bueno, ¿qué es la famosa diabetes? La conocemos mucho porque en nuestro medio existe, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mucha obesidad, el sedentarismo prima también, no tenemos la costumbre de hacer ejercicio, la comida no, pues realmente no es la adecuada, no tenemos un equilibrio nutricional. Entonces, lamentablemente, tampoco tenemos restaurantes donde tengamos, pues, justamente estos valores nutricionales que tenemos que tener y equilibradas, sobre todo las porciones y las dosis en sí. Tenemos también una cultura en donde tenemos platos típicos o platos muy propios de nuestra idiosincrasia, y entonces se refleja más en el valor cultural, y lamentablemente muchos de ellos tienen una cantidad y porcentaje de carbohidratos muy elevado, proteína también bastante elevada, y lo que son vegetales y frutas muchas de las veces es mínimo el porcentaje dentro de nuestro plato. Entonces tendríamos que cambiar mucho los hábitos también, y sobre todo, bueno, muchos de nosotros tenemos hábitos buenos de comida o alimentación nutricional, pero lamentablemente en un momento dado lo que nos falla siempre es el deporte, ¿no? El deporte, la actividad física. Tenemos mucho sedentarismo por el trabajo mismo administrativo que realizamos. Entonces tenemos que un poco equilibrar esa situación. Si a pesar, por eso muchos de ustedes dicen, bueno, o sea, prácticamente ya no estoy comiendo nada, ya no como arroz, ya no como papa, ya no como yuca, ya no como plátano, o sea, ¿qué como? Pero vamos a que no estamos haciendo ejercicio, ¿no? Llevamos una vida muy sedentaria. O las personas que, bueno, pero yo siempre hago deporte todos los sábados, todos los domingos, siempre hago o natación o camino, salgo con mis hijos, pero obviamente no bajo de peso o mi condición de salud no es la mejor. Me hago los valores de glucosa, me tomo la presión arterial y obviamente están elevadísimos, y eso complica mi salud. Entonces, ¿qué pasa? Si lo uno y lo otro no se llevan de la mano, lamentablemente no vamos a tener buenos resultados. También yo siempre digo, y les había mencionado a ustedes en una charla, que cuando el médico les dice, bueno, salga a caminar, pero bueno, sale a caminar, pero ¿con qué características, no? ¿Cómo? Coma más sano, pero ¿qué características de comer más sano? Cada persona es diferente, entonces sus valores culturales son diferentes, y ahí está la gastronomía, también es muy diferente entre unos y otros. Y claro, obviamente para nosotros los platos típicos son otros, y muchas de las veces no tienen todo el valor proteico que deberían tener. Más tenemos una elevada caloría, por eso tenemos el balance calórico de ingesta y excreta, pues es totalmente desequilibrado. Tenemos más ingesta, excreta, y obviamente tenemos este balance energético que no es el mejor. Y eso es obviamente por la comida que tenemos y por la parte cultural que tenemos en nuestros hogares. Entonces, tenemos que salir de esas características, ¿no es cierto?, que nos han puesto desde muy pequeños. Y de esta parte cultural. Entonces está bien de vez en cuando tener estos platos típicos, porque bienvenidos es la parte cultural, y bueno, y nos elogian sobre todo por estar en una ciudad donde en esta ciudad es una de las mejores gastronomías que tenemos en el país. Sin embargo, hay que darnos cuenta que mucha de esta alimentación se basa en grasas, ¿no es cierto?, en grasas sobre todo muy elevada. Entonces hay un valor proteico que no es
que no nos lleva a una dieta balanceada. Entonces, por favor, a darnos cuenta un poquito de eso. Cuenta la comida aquí en Loja, hablemos exactamente que es donde estamos ubicados. En Loja la comida sobre todo es mucho carbohidrato. En el plato llevamos yuca y arroz. Arroz y plátano. ¿Qué les digo? Yuca y mote, ¿no? ¿Qué más? Nosotros tenemos comidas así como mucho carbohidrato. Ya habíamos hablado que dentro del plato debe estar, ¿no es cierto? 25, 25 y 50. El perímetro abdominal es el que más sube con los carbohidratos. O sea, si tenemos una ingesta muy periódica y muy preponderante en el arroz, porque sobre el arroz, sobre todo el arroz es el problema acá en nuestro medio, si tenemos esta subida totalmente desmesurada de arroz en nuestra dieta, y obviamente eso va a hacer que suba también el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal, ¿no es cierto? Este perímetro abdominal ustedes saben que es muchísimo más grave que el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, claro, talla, peso y sale que tenemos pues obesidad o normal, obesidad, sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3. Pero tener un perímetro abdominal, que puede ser una persona con índice de masa corporal normal, yo les enseñaba la clase pasada, con un índice de masa corporal normal. Pero en el momento dado, al medir la circunferencia abdominal o el perímetro abdominal es muy prominente, pues obviamente en ese momento vamos a tener obesidad. Ahí sí vamos a tener obesidad, a pesar que la persona salió en verde, tenemos la semaforización, ¿no es cierto? Salió en verde, pero el perímetro abdominal obviamente es mayor, ahí sí tenemos un riesgo de obesidad 1, 2 o hasta sobrepeso, que ya es peligroso, y eso hace tendencia pues a que haya luego diabetes y como no hipertensión. Entonces, a tener un poco de cuidado en eso, que sea todo como equilibrado, y la comida también pues tener mucho cuidado. Obesidad, y por ende hay tanto diabetes, ¿no es cierto? Tantos casos de diabetes. La prevalencia de diabetes va en aumento en nuestro país, y pues obviamente hay mucha insuficiencia renal. Entonces, al haber insuficiencia renal, los centros de diálisis, ¿no es cierto?, son los que más lucran, porque claro, como tenemos personas enfermas con diabetes y luego insuficiencia renal, son candidatos para insuficiencia renal, pues obviamente tendríamos que hacerles pues ya los tratamientos de diálisis. Por lo tanto, es una de las principales consecuencias de la diabetes. También tenemos infartos del miocardio. Yo les hablaba la clase anterior de la arteriosclerosis, ¿no?, que son estos trombos de grasa que se forman a nivel de las arterias, y esto es muy peculiar porque tenemos una dieta que no es equilibrada, y en el momento que comemos muchas grasas se forman. Cuando sube muchísimo el estrés también varían mucho los valores de glucosa, tener mucho cuidado. En nuestro medio, como les dije ahora, pues estamos así súper modernizados, trabajamos muchísimo, y eso también tenemos pues aumento del cortisol y por ende del estrés, y eso hace que metabólicamente pues no estemos funcionando bien. No es que en sí el estrés no se vuelve orgánico, se vuelve orgánico, y uno de los órganos que obviamente va a fallar en un momento dado también es el páncreas, ¿no? Acá tenemos pues también accidente cerebrovascular, puede pasar. Tenemos aquí un pequeño dibujo así muy gráfico, muy lúdico para que ustedes se acuerden. Entonces puede pasar también, ¿no?, que hayan pequeños trombos igual o problemas de grasa que existan en estos pequeños vasos, y en ese momento puede dar un problema. Y ya luego, pues ya la persona que tiene diabetes como consecuencia, pues puede tener amputación de sus miembros, porque ustedes saben que así sea una simple herida, en la diabetes no se cicatriza, y es por eso que se necrosa mucho la piel, se vuelve así. Necrosar quiere decir que se vuelve así como moradita, como que empieza a tener un olor putrefacto, no se cicatriza, no se forma toda la cascada, ¿no es cierto?, de la herida como tal, y lamentablemente pues se crea ese problema. Entonces, bueno, la diabetes en sí, la diabetes tipo 2, recuerden que, bueno, en sí es una utilización ineficaz de la insulina en el organismo, y eso por favor recordarlo, y justamente este problema del páncreas por esta utilización o este uso ineficaz de la insulina en el organismo es lo que crea ya los problemas de diabetes. Más de un 95%, sí, más de un 95% de las personas con diabetes presentan la del tipo 2,
que se sabe en gran medida el exceso de peso y la inactividad física, el sedentarismo en pocas palabras. Entonces, tenemos un exceso de peso, tenemos una inactividad física, pues obviamente tenemos diabetes. Eso está creando un problema bastante grande en nuestro país. Ahora, la mayoría de los problemas que hay en nuestro país es porque nosotros sí dejamos que en nuestra cultura, que no era comida rápida, pero ahora todo es comida rápida, ¿no? Entonces, en otros países, usualmente no permitieron, por ejemplo, que entre KFC, no entraron que entre McDonald's y todo lo que es la comida rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que obviamente eso va a crear obesidad en sus pueblos y la comida como es legendaria en ellos, el trigo, la papa, ¿no es cierto? Las verduras que ellos comen muchísimo en otras poblaciones que tienen esta cultura justamente a nivel andino. Pues no lo han cambiado. En cambio, nosotros, en nuestro país y en nuestra ciudad, ha cambiado muchísimo la forma de vivir, los hábitos y totalmente la comida y la parte mercantil. Entonces, miren que ustedes nunca van a ver un cumpleaños. No sé si ustedes han estado en un cumpleaños que es como muy sano y estén sirviendo ensalada. Eso es muy, muy fuera de contexto, ¿no es cierto? Porque en nuestro medio no va a haber. Entonces, miren, yo sé que nada es fácil, muchos los problemas, las inquietudes que tenemos, el pensar en un mejor porvenir, etcétera, etcétera, a veces eso indica que trabajemos y nos esforcemos más. Pero yo creo que en un momento dado sí hay que darnos ese break, esa pausa activa que nosotros llamamos en salud ocupacional, ese break. Dice, bueno, o sea, necesito un espacio, necesito una pausa, tantito para yo empezar a vivir también, ¿no es cierto? Porque también tenemos que vivir. Entonces, así sea un momento, salir, descansar, sonreír con alguien, la sonrisa es una terapia para todos, el sonreír un momento, el mismo, hacer su trabajo, pero también no hacerlo tan tedioso, eso también hace disminuir, pues, el estrés, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo tiene que ir de la mano. Si tenemos buenos hábitos nutricionales, tenemos buenos hábitos obviamente de actividad física, pero también tenemos que tener buenos hábitos en lo que es un buen clima laboral, organizacional, el entorno, motivación, ¿no es cierto?, satisfacción laboral, los buenos roles, relaciones sociales, etcétera, etcétera, que tenemos que tenerlas obviamente bien marcadas. Yo soy una persona que tengo buen clima laboral, soy muy organizada, realmente tengo una vida tranquila, paso bien, no tengo estrés, pero en cambio no maneja buenos hábitos alimenticios. No maneja buenos hábitos alimenticios y el sedentarismo también es lo de siempre. No tengo tiempo, no hago ejercicio, no camino pronto, no camino, o sea, realmente no manejo mis tiempos, justamente en el ejercicio y en el sedentarismo como tal, en conclusión. Entonces, miren, no lleva tampoco de la mano lo uno de lo otro, o mucho sedentarismo y mi nutrición buena tampoco va a llevar de la mano. Entonces siempre tiene que estar todo complementado, el bienestar físico, mental y social tiene que ser tal cual, o sea, ese equilibrio que queremos tener todos dentro del trabajo y la familia debe existir. ¿Sí? No solo para ustedes, sino para la familia. Tenemos aquí justamente la clasificación de la ADA, que son las últimas clasificaciones con respecto a la glucosa. Yo les voy a explicar un poquito porque tal vez suene así como muy tedioso. Obviamente los valores hasta hace poco se mencionaba que era de 70 a 110 miligramos sobre decilitros, que es la glucosa, ¿sí? 110. Entonces era el intervalo superior. Igual, yo manejo en salud ocupacional, nosotros manejamos máximo hasta 90, 95, como para decir que es normal. Pues nosotros ya vemos que un intervalo se maneja de 110, ya decimos, bueno, tengamos cuidado porque usted se va a comer un dulcecito y se va a subir por los cielos. Entonces, tenga cuidado, siempre mantener esa holgura, porque en el momento que usted pues se sirva un pastel, una galletita, algo azucarado, ¿no es cierto? Que obviamente tenga esa holgura,
para obviamente no sobrepasar los límites normales de lo que es la glucosa y no forzar justamente el metabolismo de nuestro cuerpo, sobre todo el hígado y el páncreas, para que obviamente se vayan causando bien nuestros hábitos, ¿no es cierto? Entonces, hacer un poco medidos. Por lo tanto, nosotros tenemos la glucosa en la sangre promedio, que es la famosa A1C. Ahora, se maneja por porcentaje, ¿no? Mayor o igual a 6.5%, obviamente la persona ya estaría diagnosticada con diabetes. Un trabajador o un paciente que esté menor a 6.5% sería prediabetes. Menor o igual, perdón, a 5.7%, que vendría a ser los rangos de prediabetes, bueno, sería de 5.7% a 6.5%, ¿no es cierto? Mayor o igual a 5.7 y menor a 6.5% sería prediabetes. Ahora, sería menor a 5.7% sería normal. Entonces es otra de las tareas que ustedes tienen para que coloquen, por favor, eso sería en porcentaje. Si le medimos en cambio la glucosa plasmática en ayunas, ¿no es cierto? En ayunas, que es el otro valor justamente que maneja la ADA, justamente que es el Fasting Plasma Glucose, mencionado en inglés, por eso tenemos las siglas FPG. Si es obviamente una diabetes, tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Si es una prediabetes, sería mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitros y menor a 126 miligramos sobre decilitro. Si es normal, por favor, tiene que ser menor a 100 miligramos sobre decilitros. Eso sí se hace la glucosa plasmática en ayunas, y que obviamente es el examen que más comúnmente lo realizamos en nuestro medio. Pero hay otra prueba que sí les han de haber hecho alguna vez a ustedes, que es la prueba de tolerancia oral a glucosa, que es el Oral Glucose Tolerance Test. Justamente esta prueba maneja los siguientes valores. Para decir que una persona está diagnosticada de diabetes, tiene que ser mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Si es menor a 200, si es mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitros y menor a 200 miligramos sobre decilitro, tendría que ser ya una prediabetes. Si es, por favor, menor a 140 miligramos sobre decilitro, esto sería normal. Por favor, recordar que es la OGTT, que son las siglas justamente en inglés de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Intervención de forma andragógica maneja esa capacidad de mantener la información en nuestro cerebro por más largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos la presión arterial. Recuerden que tenemos los valores de presión arterial. Los valores de presión arterial, perdón, un ratito nada más que me olvidé ponerla. ¿No es cierto? Esta era la tarea y ustedes lo están haciendo en su cuadernito. Yo le estoy pasando ya a Word, que es la tarea. Ustedes tienen su cuaderno borrador, digamos. Entonces tenemos la presión arterial, tenemos el índice de masa corporal que hemos visto, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, hicimos el rompecabezas, ya lo pudimos hacer la semana pasada también. El perímetro abdominal, que ya hemos visto, el perímetro abdominal. Y hoy día justamente que estamos viendo lo que es la glucosa. Ok, entonces bueno, ya estamos aquí. Ok, entonces aquí tenemos los valores, ¿no es cierto? Podemos poner una escala así para que vayan haciendo su tareita, que es muy sencilla, ¿no? Ya, y aquí podemos tener los valores, y aquí tenemos el semáforo. ¿Qué color tenemos, no es cierto, en nuestro semáforo? Ok, entonces ya tenemos. Y la presión arterial, recuerden, nosotros poníamos unos valores, 110/70, entonces nosotros sabíamos que era normal. Ponemos una formita y para poner nuestros semáforos, si ustedes quieren hacerle un solo color, le ponen con puntitos para que ustedes se acuerden. Entonces tenemos que es normal, ¿no es cierto? El verde. Ahora al inicio teníamos el rojo.
pero ahora ya la tengo en 25 y aquí está en verde. Oh, qué bien, ¿no? Lo hemos logrado. Aquí la glucosa, digamos que la tenemos en 80, la ponemos en verde o puede ser en blanca, como estamos manejando. Y esa sería mi tarea, ¿no? Lo que queremos, ¿no es cierto? En este momento, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor objetivo es que con estas charlas y las charlas del nutricionista, gastronomía, que les están ayudando justamente y con las charlas ahora de intervención, mejorar estos valores, ¿no? Y que nuestro semáforo mejore. Pero eso depende de todos nosotros, ¿no es cierto? Depende de todos nosotros. Entonces los invito a que esta semana, por favor, vengan para tomarnos la glucosa y ver los valores, cómo vamos mejorando para tener un antes y un después.